de esas sangres. En tanto no suceda eso, el misterio permanecerá y habrá que seguir atentos a las evoluciones en los próximos años de esas licuaciones. Incluso atentos a la superstición popular que dice que cuando no se licúan esas sangres es anuncio de catástrofes o de acontecimientos luctuosos para la ciudad que las alberga. Pero nuestros espectadores han seguido preguntando por otros temas y queremos también rendirles a ustedes ese homenaje. Carmen Porter, ¿sobre qué otras cosas nos han preguntado? Un tema clásico, Javier, y que interesa, pues yo creo que toda España conoce el tema de las caras de Belmez. Lleva 30 años esas caras que aparecieron un 23 de agosto del 71 en Belmez de la Moraleda, en Jaén. Y Ana Belén Martín Ojeda, por ejemplo, nos decía estaría interesada en que pudieran emitir los acontecimientos acaecidos en el pueblo andaluz de Jaén, en Belmez de la Moraleda, en lo concerniente a las caras de Belmez. También Ángel Algaba Peña nos dice que tiene 14 años y quiere que hagamos un programa acerca de las caras y el misterio que rodea esas caras. Para hablar de esto hemos traído a voces autorizadas que han dicho y hecho mucho en la investigación de este misterio en estos últimos años, como son Ricard Bru, buenas noches. Buenas noches. Él es hipnólogo y hace algún tiempo, durante la emisión de un programa de Canal Sur, Flashback, lograron desentrañar parte de este misterio. Nos lo contarás en unos instantes, Ricardo, porque también tenemos a Iker Jiménez, periodista, director del programa Milenio 3 de la cadena SER y autor de este ensayo, Tumbas sin nombre. Un trabajo en el que se recogen esas últimas investigaciones sobre el caso Belmez. Iker, el retrato robot del caso Belmez, ¿cuál es? Pues sería muy sencillo. Hace 33 años... Veremos imágenes, además, de ese lugar. En una casa muy humilde de pastores surge lo imprevisto, casi el milagro, semejante a la sangre de San Pantaleón. En este caso, una cara dibujada, muy tosca, que se elimina a golpe de pico y que vuelve a surgir de nuevo con macabra insistencia. Esto evidentemente provoca una serie de reacciones rapidísimas en todo el pueblo. El pueblo, vemos ahí, que además la casa es muy curioso, Javier, que no ha cambiado nada prácticamente. Este es el salón donde aparecían esas misteriosas caras en ese suelo de cemento, ¿no? Esta es la primera cara, realmente la segunda, porque de la primera no hay datos gráficos, Javier, y como verán son caras absolutamente distintas en su estilo. No hay pintura, no hay añadidos. Lo que es una forma sombría de la propia humedad, parece, de ese hormigón, y formando una serie de dibujos que no pueden dar lugar a la casualidad, o como dirían los expertos en el test de Rorschach, uno ve y cualquier cosa. Hay algunas caras escenas, auténticas, ¿no? Y hay escenas. Incluso. Ahí vemos una cara, por ejemplo, Javier, le llamarán la mujer del escote, o la guapa. Esta es una que ya prácticamente no existe, una mujer con los pechos al aire, tapándose púdicamente con una mano sus partes pudendas, y alrededor de ella, Javier, en el espacio de 6 meses, surgieron 5 o 6 figuras fetales. Es otra característica, un mundo sombrío, un mundo absolutamente oscuro. Y lo más importante quizá para tus televidentes, que a día de hoy ni el CSIC, ni los notarios, ni ningún tipo de investigación que las ha habido y precintados oficiales ha descubierto qué demonios son estas caras, que siguen 33 años después mirando en una casa que ahora está cerrada. 33 años de misterio, ¿se lo imaginan? Es el fenómeno paranormal más prolongado de la historia al que se han enfrentado muchos parapsicólogos, muchos expertos, y que ha concitado el interés, bueno, incluso del mundo científico, como nos decía Iker Jiménez. Quiero que vean una imagen, es la imagen de María Gómez Cámara, protagonista indiscutible de este caso. Ella falleció, por desgracia, el pasado 3 de febrero, dejando tras de sí un enigma, porque muchos creían, ¿no es cierto, Ricard Bru?, que cuando muriera María Gómez Cámara, las caras de alguna manera desaparecerían. Sí, está sucediendo. ¿Está sucediendo? Está sucediendo. Lo que ocurre que quizá el presente, siendo muy importante, aquí hay que remontarse a hace año y medio, porque eso es lo realmente importante, ¿no? Realmente me apenó mucho la muerte de María, porque la pude conocer. Quizás ha sido el último investigador que ha trabajado con ella, no sé, Iker, tú que sabes. A nivel, no, es más, te diría una cosa, Ricard, y además rompiendo la lanza a tu favor. La intuición, la investigación, tú sabes lo que tú hiciste con ella, es que María nunca se había dejado, era una mujer muy peculiar, una mujer que se ha llevado muchos secretos a la tumba y jamás se dejó en 30 años hacer ningún tipo de experiencia sobre ella, experiencia de investigación sobre ella. Quiero que Ricard nos cuente con detalle qué es lo que ocurrió, con cierto detalle. Necesitaría sin duda, tiempo. Después de ver una serie de imágenes que quiero que observéis rápidamente. La primera es aquella que llamaban la pava. Es una de las primeras caras realmente aterradora. Es decir, no cabe ninguna duda de que esto no es una mancha de grasa en el suelo de la cocina. Hubo una anterior que incluso Iker se picó el suelo
se volvió a echar la lechada de cemento y volvió a emerger. 7 días duró. 7 días. 7 días. Y además hay una cosa muy importante, se pica, era exactamente igual, según dicen, en el mismo sitio, en pleno fogón, y cuando se pica es el alcalde de Belmez y, por casualidad, un representante de un importante ministerio, el de Gobernación, el gobernador civil José Ruiz de Gordoa, el que ve cómo esa mancha que había desaparecido, esa lechada de cemento, volvía a emerger, los mismos ojos, el mismo bigote, la misma boca, y llegaron a pensar, Javier, y es un detalle que dice mucho de cómo era la época, que podía ser algún tipo de radiactividad, algo, y la Junta de Energía Nuclear interviene en Belmez para certificar que eso no es ninguna broma. También está otra imagen sorprendente, que es la familia, la llaman así, la familia, en la que se ve un grupo, una escena con muchísimas caras, que también resulta muy, muy sorprendente. Y quiero que vean una última, que es esa de la mujer desnuda, Iker, que antes nos comentabas. Esa imagen es también muy, muy impactante, sobre todo, que aparezca en la casa de una mujer como María, en un pueblo como Belmez, donde este asunto de la desnudez además, provocaba ciertos rechazos. Sí, claro. Pero parece que hay, y seguro que era Ricard cuando empiece lo que fue, lo que se ha dado a la historia hace año y medio, eran como un poco retratos de su propia vida, y que se me entienda bien, una vida bastante atormentada en muchos aspectos, bastante cruenta y dura, ¿no? Y de la familia. Y de la propia familia. Entonces, se representan escenas donde los niños, la violencia de alguna manera, o la tristeza, y los desnudos o las madres que aparecen retratadas ahí son una constante. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué hay? Bueno, hasta el año pasado prácticamente no sabíamos por qué. No teníamos respuesta a eso. Sabíamos que había unas caras misteriosas que aparecían, que desaparecían, que se mutaban, que a veces daban paso a otras caras. El fenómeno era, desde luego, algo activo, vivo. Y en un momento determinado, también un mes de febrero del 2003, cierto, Ricard Bru, hipnólogo, acude con una medium a la casa de las caras y trata de hacer un experimento realmente singular. Cuéntanos, porque ahí empieza a desvelarse un poco este enigma. Yo os cuento cosas, os voy a contar exclusivamente la verdad. No era medium, para empezar. Si hubiera sido medium no la llevo. ¿Por qué? Porque ya tendría, por lo tanto, demasiado conocimiento de los hechos. Era una persona que había venido a nuestro programa y que le había visto una especial sensibilidad y no tenía ni idea del fenómeno. Entonces me interesaba, porque claro, si cogemos a alguien que ha estudiado el fenómeno, claro que va a hablar del fenómeno, pero si no tiene ni idea, a partir de ahí es interesante. Bueno, ¿la llevas a la casa? ¿La hipnotizas? Sí, pero eso es el casi, lo siento, sé que hay poco tiempo, ¿no? Pero es que eso es casi el final, Javier. Hubo un estudio, en fin, eso me lo voy a obviar. Evidentemente yo soy más investigador que hipnólogo, aunque se me conoce por eso. No fuimos por casualidad, porque alguien me ha preguntado, antes lo decía Iker, ¿tú es que pasabas por ahí y entraste? No, hombre, eso no vas con las cámaras para eso. Decidimos investigar en un factor que no se había tocado, como bien recoge Iker en su libro. Se había hablado de Belmez de todo, se habían hecho psicofonías, se había analizado el cemento. Yo creo que se había medido hasta la radiación, pero nadie había pensado en lo más sencillo, y el factor humano. Porque si hay un fenómeno, hay alguien con el fenómeno. Porque el fenómeno nunca es aislado del hombre. Y yo soy de esos investigadores de parapsicología que creo que hay fenómeno si hay alguien detrás. Si no, no hay fenómeno. ¿Y cómo investigas ese factor humano? A través de la hipnosis regresiva, contacto. Bueno, yo hipnoticé a María, algo que creo que se lo he dicho ahora por primera vez a Iker, ¿no? Hubo una regresión a María. Y otras muchas cosas que me dijo, que no sé si es el momento ahora de contarlo, pero que en cualquier caso lo que ver es, ¿hay algún factor humano? Porque aquello era la cocina, lo que hemos visto era la antigua cocina de María. Los caras salían allí, ¿y por qué salían? Yo me preguntaba, ¿por qué salen esas caras? Tiene que haber algún motivo. La teleplastia es un fenómeno muy conocido por los parapsicólogos, pero parece que es... La teleplastia serían las caras propiamente dichas, sí, la imagen en el suelo. Hay energía biótica, hay una energía que se transmite a algo tan sólido como el hormigón armado. Sí, pero tú haces, perdona que vamos a intentar reconducir el tema, haces esa hipnosis... Regresiva. Regresiva. Con familiares de María, con María y con... tú que has llamado medium, yo le llamo sensible, no es para que le quites, sino porque le pongo, buscando una causa, algo que explique esas buscando caras, ¿no? el factor humano.